Bueno, un segundo. Boas tardes a todos e a todas. Son Begoña Villaverde, actualmente conselleira no Consello de Contas de Galicia e, sobre todo, profesora de Dereito Financeiro e Tributario da Universidade de Santiago de Compostela en Servizos Especiais. Doulles a benvida a este novo seminario do ciclo da COVID-19, Campus da Cidadanía, unha iniciativa que, bueno, sin dúbida, presenta un enorme interese. Os efectos desta pandemia están afectando a ámbitos económicos e sociais amplísimos, os que a fiscalidade non é allea. Todas estas situacións de cambios e incertidumes tan intensos que vivimos estes días, pois fai máis que nunca necesario que nos formemos, que esteamos atentos a todos os cambios, a todas as medidas que se van adoptando nos distintos ámbitos do dereito e outros ámbitos económicos e sociais. Hoxe imos a ter unha nova intervención sobre unha media hora, quizáis un pouquiño máis, sobre as medidas fiscais fronte ao coronavirus. Recordolles que ao final se vai abrir unha rolda de preguntas que poden formular a través da link de preguntas e respostas da aplicación Teams. É importante que fagamos esas preguntas ao finalizar a sesión. O profesor, o poñente de hoxe, estará encantado de dar resposta a todas elas, pero as deixamos para ese momento final. O noso poñente, o noso invitado hoxe é César García Novoa, catedrático de Dereito Financeiro e Tributario, o que me une unha especial amistade e, sobre todo, bueno, teño que decir, foi o meu director de tese. Estou segura de que non lle fai falta ningunha presentación. Se tivéramos que enumerar todos os seus traballos, pois consumiríamos a media hora que ten para a súa exposición. E, dende logo, creo que é moito máis interesante que o escoitemos a él, que aprendamos sobre esas medidas que se están adoptando en materia tributaria, de momento tanto polo Goberno central como os gobernos autonómicos e locais, que parece que están máis ben enfocadas ao aprazamento do pagamento das débedas tributarias ou á suspensión dos plazos de cumprimento de outras obrigas de carácter formal, pequenas medidas que seguramente deberán ser complementadas con outras actuacións que estou segura que o profesor García Novoa nos explicará con todo o detalle e con moitísima claridade. Por iso creo que, bueno, o máis interesante nestes momentos é que o escoitemos a él e que nos deixará ben clariño todas estas medidas e as súas propostas para afrontar o día despois, que casi é tan importante como o momento actual. Entón, cando queiras, César, tes a palabra. Pues muchas gracias, Begoña, muchísimas gracias a mi universidad, a la Universidad de Santiago de Compostela. Voy a hablar en castellano porque por la composición del auditorio mayoritariamente tenemos personas de otros lugares de España y mucha gente de Latinoamérica. Entonces voy a hacer esta intervención en castellano, no tengo ningún problema en responder en gallego, en gallego a las preguntas que lleguen en gallego, no tengo ningún inconveniente. Y vamos a hablar, como decía Begoña, a quien le agradezco muchísimo su presentación, tan cariñosa y tan poco objetiva. Solo ha dicho una verdad, los elogios son mentiras, solo ha dicho una verdad y es que no voy a hablar estrictamente 35 minutos, a lo mejor son 5 minutos más, pero no creo que mucho más. Es una gran satisfacción poder participar en este ciclo de conferencias de mi universidad, de mi alma mater, de la USC, y creo que es un verdadero exponente de la función social que tiene la universidad en estos tiempos difíciles, que es trasladar el conocimiento y la materia crítica a la sociedad, y hacer con ello un servicio que nos corresponde como universidad pública, transferir ese conocimiento y prestar con ello un servicio para abrir los debates que este cambio de época que se avista va sin duda alguna a traer y en el que tenemos todos que aportar en la medida de nuestras posibilidades, nuestras opiniones y nuestros criterios a estos grandes debates que se atisban ya. Bueno, yo de lo que voy a hablar es obviamente de la fiscalidad y de los tributos, y del papel que juega el sistema tributario, que puede jugar el sistema tributario en esta situación inédita, extraordinaria,
que nos ha pillado a todos con el paso cambiado de esta gravísima crisis sanitaria que tiene una expresión trágica en un importantísimo número de fallecidos y de contagiados, y en la crisis social y económica que ya está a la vuelta de la esquina y que ya se atisba en el horizonte. La gestión de esta crisis va a exigir políticas públicas, y entre esas políticas públicas es indudable que un papel importante lo va a desempeñar la fiscalidad, la aplicación de los tributos en diversos ámbitos para hacer frente a la gestión de esta pandemia. Yo voy a sistematizar mi exposición en dos grandes bloques. En uno voy a hacer una breve reflexión a lo que puede hacer y a lo que de hecho está haciendo la fiscalidad para ayudar en lo que es la gestión sanitaria de la pandemia. ¿Qué pueden hacer los tributos? ¿Qué puede hacer el sistema tributario para colaborar en la lucha contra la pandemia que están desarrollando sobre todo el sistema sanitario público en primera línea de combate? ¿Y qué papel de apoyo puede tener la fiscalidad dentro de lo que llamamos esa función extrafiscal de los tributos? Evidentemente, la política fiscal es un componente fundamental de las políticas públicas y la fiscalidad puede tener un papel importante a la hora de habilitar o implementar medidas para ayudar en la lucha contra la pandemia en el ámbito estrictamente sanitario. Y el segundo bloque va a ser el relativo, que quizás es el que plantea mayores debates en la actualidad, a la crisis económica. Es decir, la fiscalidad como elemento para hacer frente a la situación de crisis económica que tenemos ya encima, derivada de la parálisis de la actividad económica por la ruptura del ciclo oferta y demanda como consecuencia del estado de alarma que se declaró el pasado 14 de marzo, y una crisis económica que va a exigir, como le vamos a llamar o como le voy a llamar durante esta exposición, una fiscalidad de emergencia. Es decir, hay una fiscalidad que es necesaria para hacer frente a la situación que se plantea ahora mismo en las familias, en los ciudadanos y en las pequeñas y medianas empresas, sean autónomos o sean pequeñas y medianas empresas con forma de sociedad mercantil, que por otra parte son el componente mayoritario de nuestro tejido productivo. En el Estado español, aproximadamente el 92-93% de las empresas son empresas micro, pequeñas y medianas empresas. El 66% de los puestos de trabajo que se crean en España se crean por pequeñas y medianas empresas. Por tanto, ahora mismo hay una necesidad de que la fiscalidad, de que el sistema tributario coadyuve con medidas a recuperar algunos elementos fundamentales para lo que podríamos denominar parar la hemorragia, hacer un torniquete ante la situación dramática que tenemos ahora mismo. Voy a hablar de eso y voy a hablar después, será muy breve, serán los 5 últimos minutos de mi intervención, de la fiscalidad de la era, de lo que se está llamando la era post-COVID-19. Esto va a significar un cambio, como se suele decir o como se está diciendo. Esto no es una época de cambios, esto es un cambio de época. Aquí va a haber una redefinición de muchas cosas y es probable que también haya que redefinir el sistema fiscal. ¿Cómo va a ser el sistema fiscal en esa etapa que algunos llaman post-COVID-19? ¿Cómo va a ser el sistema de tributos? ¿Qué tributos van a ganar peso? ¿Van a existir nuevos tributos? ¿Se van a descubrir nuevas fuentes de gravamen para conseguir recaudación? Esa recaudación que indudablemente va a ser necesaria para afrontar los grandes compromisos que el Estado va a tener que hacer frente en ese escenario de crisis que se atisba. El Fondo Monetario Internacional en su informe hablaba, en su informe sobre la crisis post-COVID-19, de una crisis económica a nivel solo comparable a la Gran Depresión de finales de los años 20, con lo cual la dimensión de esa crisis está clara y a nadie se nos escapa, con lo cual es evidente que ahí va a haber una necesidad de adaptación de la fiscalidad en ese contexto y a mediano o largo plazo un cambio en la formulación de los impuestos. Eso va a abrir un gran debate. Se habla de unos pactos, de una reedición de los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa en su momento tuvieron un componente fiscal importantísimo, pues evidentemente esos pactos de la Moncloa van a necesitar o van a exigir
un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal va a tener que redefinir el sistema tributario para los próximos meses y los próximos años, y es evidente que eso también va a obligar a unos debates. A eso voy a hacer referencia al final de mi intervención, y en ambos casos, sobre todo a la hora de hablar de la fiscalidad en el ámbito de la lucha contra la pandemia en el ámbito sanitario y de la fiscalidad frente a la crisis económica actual, frente a la llamada fiscalidad de emergencia, voy a referirme a lo que se hizo. Se hicieron muchas cosas y a lo que se podía haber hecho. En muchos casos, cosas que han hecho otros países de nuestro entorno y que aquí no se han hecho. Bueno, pues son de las cosas que voy a hablar. Espero, repito, no excederme más allá de los 30-35 minutos y, en todo caso, espero lo que es la primera y fundamental obligación de todo ponente, que es aburrir lo menos posible el auditorio. Bueno, pues en primer lugar, la fiscalidad y la lucha en el terreno sanitario contra la pandemia del COVID-19. ¿Qué pueden hacer los tributos? ¿Qué medidas se pueden crear? Bueno, se pueden crear medidas o se pueden contemplar medidas que directamente ayuden en la lucha contra la pandemia en el terreno sanitario. Y alguna ya se ha creado, alguna ya se ha contemplado. El decreto ley, uno de los decretos leyes que vamos a citar, porque ha habido una retahíla de decretos leyes, pero fundamentalmente en el terreno fiscal han sido 4 los que vamos a citar: el 7-2020, el 8-2020, el 14-2020 y el 15-2020. El Real Decreto Ley 15-2020 contempla, seguramente ya lo sabéis, un tipo cero transitorio para las entregas de bienes consistentes en material sanitario, que es material sanitario que aparece definido en un anexo y entre los que se encuentran los principales productos sanitarios que se utilizan en la lucha contra el coronavirus. Básicamente, pues mascarillas, guantes, geles desinfectantes, etc. Esto es un tipo cero y esto era una necesidad. Esto era una necesidad que ya se venía demandando por una razón. Desde el pasado 3 de abril, la Unión Europea contempló, mediante una resolución de la Comisión, una franquicia temporal para los aranceles de importación, para los derechos de importación y para el IVA a la importación de productos sanitarios destinados a la lucha contra el coronavirus y que tengan como finalidad o como destino entidades públicas de salud, declarando exentos esas importaciones tanto de los derechos arancelarios, de los aranceles, como del IVA a la importación. Es decir, que desde el 3 de abril importar mascarillas o importar guantes de países de fuera de la Unión Europea, por ejemplo de China, no conlleva pagar ni aranceles ni IVA a la importación. Es decir, se compran sin aranceles y se compran sin IVA. Y posteriormente se pueden ceder por las empresas, muchas empresas que han comprado mascarillas para cederlas a hospitales, se pueden ceder a hospitales del sistema público de salud, de la sanidad pública. Bien, pues eso parece de justicia, era algo lógico, es una franquicia de carácter transitorio, con una serie de requisitos y fundamentalmente, y esto es muy importante, que se adquieran este material sanitario con destino al sistema público de salud, a los hospitales de la sanidad pública. Claro, eso generaba una situación que no era tolerable, que no era defendible. Las mascarillas se seguían gravando al tipo general del IVA del 21%. Los guantes se seguían gravando al tipo general del IVA del 21%. ¿Y eso por qué? Pues eso por la combinación de varios factores. En primer lugar, por una política muy restrictiva de la agencia tributaria, que considera que solo son productos sanitarios los productos que tienen un uso estrictamente sanitario, quitando los medicamentos que están gravados al 4%, los productos sanitarios de uso exclusivamente sanitario se gravan al 10%, pero los productos que pueden tener un uso objetivamente diferente al uso estrictamente sanitario, entre los cuales se incluyen las mascarillas o se venían incluyendo los guantes de látex, pues no están grabados al tipo del 10, sino al tipo general del IVA, que como sabemos es del 21%. Eso además con el apoyo de una sentencia del Tribunal de la Unión Europea del año 2013, a mi juicio bastante desafortunada, que avalaba esta política en relación con el IVA de los productos sanitarios. Y se daba una situación extremadamente injusta. Si una empresa española quería comprar mascarillas en el exterior, en China, por ejemplo, para donársela a un hospital público, pues las adquiría sin IVA y sin aranceles a la importación. Sin embargo, si las adquiría a una empresa fabricante española, en territorio español, territorio de aplicación del IVA, pues las tenía que adquirir con el IVA del 21%. Además, al ser donadas,
ese IVA no era deducible, con lo cual, como se suele decir en el argot tributario, esa empresa se comía el IVA, no lo podía deducir, con lo cual teníamos una carga fiscal ligada a la solidaridad, lo cual no parecía muy aceptable. Bueno, pues ese tipo cero que se introduce en el Decreto Ley 15/2020, pues parece una cuestión de justicia y una cuestión absolutamente lógica y razonable. Se trata de un tipo cero temporal para productos sanitarios adquiridos y que se vayan a ceder a entidades sanitarias públicas. Bien, esa es una medida que puede demostrarnos cómo la fiscalidad puede ayudar a favorecer o a coadyuvar en la lucha contra la pandemia en el terreno estrictamente sanitario. ¿Se podrían haber hecho más cosas? Pues se podrían haber hecho más cosas. Yo hay un punto que creo que es importante, que es mejorar, aunque solo sea transitoriamente, la fiscalidad de lo que podríamos llamar la solidaridad, la fiscalidad de la solidaridad. Ahora mismo, el tratamiento de la solidaridad, donaciones a entidades sin ánimo de lucro, a organizaciones no gubernamentales, pues se rige por una ley del año 2002, pero en algunos puntos existen problemas importantes que podían corregirse temporalmente para facilitar los donativos o para que los donativos o la solidaridad no tuviese un coste fiscal. Ya no se trata de incentivar, se trata de que no haya un coste fiscal derivado de ser solidario, que parece de pura lógica. Ahí también se podría ayudar en la lucha en el terreno sanitario. Por ejemplo, ahora mismo en el IRPF los donativos tienen un límite máximo del 10%, los donativos por personas físicas tienen un límite máximo del 10% de la base imponible del IRPF. Una persona puede donar lo que quiera, obviamente, pero lo que done más allá del 10% de su base imponible del impuesto sobre la renta a las personas físicas no tiene ninguna ventaja fiscal. Bueno, algunos dirán, pues es lógico porque el 10% como límite es bastante, pero es evidente que podría temporalmente modificarse esta posibilidad. Incluso, aunque esto ya no sea hablar de las donaciones a hospitales o a entidades del sistema público de salud, pero sí de comportamientos solidarios en este contexto que estamos viviendo, creo que se podrían haber hecho más cosas. Hay un punto, por ejemplo, en que yo creo que se podría haber mejorado, que es el tema de la condonación de alquileres en locales de negocios. Ha habido muchos casos de propietarios de locales de negocios que a sus arrendatarios pues le han condonado, le han perdonado la renta pues de unos meses, de los meses de duración del estado de alarma, por el cierre del local, por la imposibilidad de obtener ingresos, lo cual está muy bien. Pero tenemos un IVA que grava el arrendamiento de locales de negocios y que lo grava según el criterio del devengo. Por tanto, no está claro que no haya que ingresar el IVA por ese alquiler, aunque no se haya pagado la renta, si no hay ninguna previsión contractual que establezca que esa renta queda suspendida. Por tanto, el consejo es, en cualquier caso, si se hace esa condonación, se debe reflejar en algún documento donde se prevea la suspensión del pago de la renta para que no surja el devengo del IVA, porque si surge el devengo del IVA, el propietario del local de negocio estará obligado a ingresar ese IVA, independientemente de que no lo haya cobrado porque se lo ha condonado verbalmente a su arrendatario. Por tanto, creo que son cosas que se podrían haber previsto, pero que se refieren tanto a lo que es la lucha en el terreno de lo sanitario, donde los impuestos podrían tener un cierto papel, como a lo que es una mejora de la fiscalidad, del altruismo y de la solidaridad que sería necesaria en estos momentos. Pero realmente donde está la clave del uso de los impuestos con una finalidad de intentar corregir la actual situación en que nos vemos abocados en la pandemia, es en el terreno económico, estrictamente económico. En la crisis actual que ya se está manifestando y que se debe fundamentalmente al parón de la actividad ligado a lo que fue la declaración del estado de alarma y a las limitaciones en cuanto a la movilidad y ocupación de espacios públicos prevista en el Real Decreto 463/2020. Esta situación de crisis pues tiene un punto que es fundamental y eso que llamábamos la fiscalidad de emergencia, como se viene reconociendo por parte de todo el mundo, incluso de los organismos internacionales, pasa por un punto que es esencial, que es la liquidez. Es decir, nos encontramos en una situación en la que se ha roto
la cadena de oferta y demanda. Los comercios no venden, las empresas no producen, los consumidores no consumen. Por tanto, hay un problema de parálisis de la actividad económica y, por tanto, un problema de liquidez. Y donde se está insistiendo es que el sistema tributario tiene que favorecer la liquidez. El sistema financiero público en su conjunto, pero singularmente la parte de los ingresos tributarios, tiene que coadyuvar a facilitar, a mejorar la liquidez, tanto de las familias, de los consumidores, de los ciudadanos, como de las empresas, singularmente de las pequeñas y medianas empresas, prioritariamente de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas. Y ahí es donde se han focalizado, no solo en España, sino en muchísimos países de nuestro entorno, las principales medidas de políticas públicas frente a la emergencia económica actual. Por un lado, se ha utilizado la vía del gasto público. Muchos países han habilitado mecanismos de estímulos mediante transferencias a las empresas y a las familias. Es decir, transferencias, subvenciones, es decir, transferencias de medios públicos a empresas y a familias. Y hay países de nuestro entorno con programas muy ambiciosos de gasto público en este sentido. ¿Qué se ha hecho en España? Pues realmente lo que es la vía del gasto se ha explorado realmente de una manera muy limitada. Tenemos, por un lado, una línea de avales ICO que se previó en el Decreto Ley 8/2020, que son avales para garantizar los préstamos que autónomos que hayan cesado en su actividad o que hayan reducido en un 70% su actividad económica, cosa que hay que acreditar, soliciten de entidades financieras. Es más, desde la propia agencia tributaria se ha dicho que estos préstamos avalados por el ICO se pueden solicitar incluso para el pago de tributos. Es decir, que sería una línea que muchos autónomos tendrían que explorar, que muchos autónomos que no ahora hablaremos de ello, pero muchos autónomos que carecen de liquidez inmediata para hacer frente al pago de tributos, muchas pequeñas empresas que no tienen liquidez, no tienen tesorería para pagar los tributos cuyos plazos van venciendo, pues pueden acudir a pedir un préstamo, que es lo que viene a decir una de las soluciones que da la agencia tributaria. Fijaros además una cosa que es muy importante. El Decreto Ley 15/2020 prevé una medida relacionada con esta posibilidad. Dice que si uno presenta una autoliquidación o declaración liquidación de un impuesto sin ingreso, no se inicia el periodo ejecutivo si se acredita que se ha solicitado un préstamo destinado al pago de los impuestos. Es decir, es una excepción a la regla que contempla nuestro ordenamiento jurídico, la Ley General Tributaria, de que si se presenta una autoliquidación, por ejemplo, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y no va acompañada de ingreso, finalizado el plazo para autoliquidar o para declarar, comienza el periodo ejecutivo y el contribuyente ya se ve abocado al pago de los recargos ejecutivos, que son los del artículo 28 de la Ley General Tributaria. Aquí hay una excepción. Yo, si no tengo liquidez, puedo presentar la autoliquidación, no acompañarla del ingreso correspondiente y si acredito la solicitud de este préstamo, que repito, una de las cosas que incentiva la agencia tributaria es que se dediquen al pago de impuestos, estos préstamos avalados por el ICO, puedo evitar el inicio del periodo ejecutivo. Esa sería una primera vía. La otra es la llamada prestación especial para autónomos, que se ha mencionado y que se ha comentado y que se ha pactado con las organizaciones de autónomos. Y ahí está también el debate, que es un debate profundísimo, que nos llevaría muchísimo tiempo, porque no tengo ningún problema en entrar en él si hay alguna pregunta al respecto, sobre la renta mínima. Eso es un debate que está ahí, pero es un debate que está ahí ahora, en este contexto de crisis económica y de emergencia económica, pero es un debate que viene de bastante tiempo atrás. Posibilidad de implantar una renta mínima, ¿qué modelo de renta mínima? Renta mínima, renta universal, renta mínima de subsistencia, renta subsidiaria, cuál sería el perímetro de los beneficiados, qué criterios se seguirían para establecer a quién se le va a pagar o no se le va a pagar esa retribución que podría satisfacer al Estado, cómo se financiaría. Todo ese debate está abierto y se ha potenciado en el marco de las llamadas medidas de gasto público. Bien, pues ahí están las medidas que consisten en utilizar el gasto público, las transferencias a las familias, a los ciudadanos, a las empresas, como una vía para que estos recuperen liquidez o para que tengan un mínimo de liquidez necesaria para una economía de subsistencia. En el otro lado tenemos las medidas fiscales.
las medidas del lado de los ingresos tributarios. ¿Cómo puede el sistema fiscal ayudar en la liquidez? ¿Cómo puede el sistema fiscal ayudar, sobre todo, a que las familias, los contribuyentes, pero también las pequeñas y medianas empresas, pues mejoren o, en su caso, consigan una cierta liquidez? Por parte de algunos sectores, por ejemplo, de las asociaciones de autónomos, pues se propuso, algunos países lo han hecho así, una reducción impositiva. Es decir, pues la mejor medida para mejorar la liquidez es que los autónomos no tengan que pagar impuestos o tengan que pagar menos impuestos, es decir, una reducción fiscal. No se ha adoptado ninguna medida de reducción impositiva. Es decir, en España lo han hecho otros países, pero en España se ha descartado reducir los tributos a las pequeñas y medianas empresas. Solo hay tres, mejor dicho, que podrían calificarse como medidas de reducción de tributos. Una es una reducción de los módulos para contribuyentes en IRPF por el régimen de estimación objetiva por módulos, los llamados moduleros, es decir, el contribuyente que tiene pues, un taller de coches, un taxi, una panadería, una peluquería, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese caso se ha previsto una reducción de los módulos en función del número de días de cese de la actividad como consecuencia del estado de alarma. Es decir, un prorrateo de los módulos descontando el número de días en que haya cesado la actividad, lo cual supone una reducción de los módulos a pagar por aquellos contribuyentes que acrediten el cese de la actividad. Esa es una medida que lleva a la reducción de los módulos, por tanto, es una medida de reducción de impuestos. También es verdad que el reglamento del IRPF permite una reducción de verdad en los módulos cuando concurran circunstancias excepcionales de fuerza mayor. Y es evidente que esto es una circunstancia excepcional y extraordinaria de fuerza mayor, no cabe ninguna duda. Por tanto, se podía haber previsto, no se previó al final, haber previsto una reducción, un porcentaje reductor de los módulos. Pero bueno, se ha habilitado esta medida, que es una medida de reducción de impuestos. Y luego, el último de los decretos leyes aprobados, el decreto ley 15/2020, prevé dos medidas que también favorecen a los autónomos y a las pequeñas empresas y que, si bien no son de reducción de impuestos, sí van a permitir tributar menos. Para los contribuyentes personas físicas que tributen en módulos, se permite renunciar al sistema de módulos y pasarse a la estimación directa. El sistema de módulos, como bien saben ustedes, se aplica a todos los que aparezcan, a todos los empresarios individuales que aparezcan en una orden ministerial, pero es renunciable. Pero hay una penalización a la renuncia, y esa penalización a la renuncia es que el que se va de módulos y quiere tributar por rentas reales tiene que estar 3 años en estimación directa tributando por rentas reales. Sabido que es que por módulos yo no tributo por lo que realmente gano, tributo por unos indicios, los metros cuadrados, los kilovatios de potencia eléctrica contratada, el personal, etc. Si yo estoy en módulos y tengo que pagar una cantidad fija, ahora puedo renunciar, puedo pedir tributar por rendimientos reales en el año 2020, que lógicamente van a ser mínimos o va incluso a haber pérdidas, y no tengo que estar 3 años en estimación directa. Es decir, puedo optar en el 2021 para reincorporarme al sistema de módulos. Esta es una medida que va a permitir que muchos moduleros pues, puedan tener en cuenta las pérdidas que han tenido y no tengan que pagar aunque están en el sistema de módulos. También es verdad, y esto ha sido muy criticado, que el sistema de módulos es un sistema que es muy polémico porque supone, en condiciones normales, pagar mucho menos de los ingresos reales. Y entonces, claro, es decir, hay quien dice, hombre, si se está a las duras, también se está a las maduras. Si usted está en el sistema de módulos porque quiere, porque le sale más ventajoso, pues ahora mire usted, si resulta que en una situación de crisis resulta que en módulos se paga más que en estimación directa, pues tiene que aguantarse. Eso se ha dicho y se ha escuchado por ahí, ¿no? Pero bueno, es una medida tendente a que estos contribuyentes, estos autónomos, estas microempresas, pues tengan un respiro fiscal en una medida que supone que se puede tributar menos. La segunda medida está prevista para sociedades, para empresas con forma de sociedad y es, por tanto, una medida en el impuesto de sociedades
y empresas que tengan un volumen de facturación inferior a 600.000 euros al año, es decir, lo que podemos llamar pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas pueden cambiar el sistema de cálculo de los pagos fraccionados. Los pagos fraccionados se pueden calcular o bien teniendo en cuenta los ingresos del ejercicio anterior o bien los ingresos del propio ejercicio. Si una sociedad venía calculando sus pagos fraccionados teniendo en cuenta los ingresos del ejercicio anterior, ahora va a tener que pagar más seguramente que si tiene en cuenta los ingresos de este ejercicio, porque ahora tendrá ingresos más bajos o incluso pérdidas. Por tanto, se puede cambiar. Se habilita un periodo extraordinario para ejercer la opción y pasarse al sistema del 43, del artículo 43 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que es el sistema de cálculo por los ingresos del propio ejercicio, y hacerlo para todos los pagos fraccionados del año 2020. Se abre, por tanto, un periodo especial para esta opción. Aquí también podemos encontrarnos con que pequeñas empresas van a tener que ingresar menos por pagos fraccionados o incluso no ingresar, porque si han tenido pérdidas no tienen que ingresar el pago fraccionado. Por tanto, son dos medidas que, aunque no son propiamente medidas de reducción de impuestos, sí son medidas que pueden conseguir que autónomos o pequeñas empresas con forma de sociedad tengan una menor carga fiscal. Pero donde realmente está la liquidez, claro, es en medidas de otro tipo. ¿Cómo se puede conseguir que un autónomo, que una pequeña empresa mejore su tesorería? Pues no hace falta ser un genio para descubrirlo. Yo tengo una mejora en mi tesorería o yo simplemente tengo liquidez, bien cuando consigo que me adelanten lo que me tienen que pagar o bien cuando consigo retrasar lo que tengo que pagar yo. Cuando se me adelanta el cobro de un crédito o cuando se me difiere en el tiempo el pago de una deuda. Está claro. Y esa es la mejor manera y la única de conseguir liquidez. Bueno, pues eso también se puede prever ahora mismo dentro de esta fiscalidad que estamos llamando fiscalidad de emergencia. Se puede conseguir que Hacienda devuelva más rápido lo que tenga que devolver a los contribuyentes y se puede conseguir que ciertos contribuyentes paguen más tarde. ¿Se ha operado en ambos lados? Pues en el primero no. Es decir, a diferencia, concretamente el 3 de abril se publicaba un informe de la OCDE que hacía referencia a la situación fiscal, un informe de la OCDE con el CIAT. El CIAT es la Confederación Iberoamericana de Administraciones Tributarias. Agrupa a las administraciones fiscales de todo el ámbito de Latinoamérica. En este informe se hacía referencia a lo que se llaman los quick refund, es decir, las devoluciones rápidas. Y se aconsejaba habilitar devoluciones rápidas en el IVA. Muchos países han habilitado sistemas de devolución rápida en el IVA para que el IVA se recupere lo más rápido posible y no se vea afectada la liquidez de los empresarios. Nosotros no tenemos, yo creo que lo permitiría la directiva del IVA, pero no tenemos esa medida, no se ha previsto por ahora. La única medida, curiosamente, que según la agencia tributaria es una medida de devolución rápida, es que la campaña de renta empiece cuando tiene que empezar. Es decir, que la campaña de renta no se retrase en el tiempo. Ahora hablaremos de que no ha habido moratoria en España, no ha habido un diferimiento generalizado del pago de tributos y la campaña de renta ha empezado pues, cuando tocaba. No se ha dilatado, diferido en el tiempo el inicio de la campaña de renta. Y uno de los argumentos es que, teniendo en cuenta que aproximadamente el 73% de las declaraciones del IRPF son a devolver, el mejor sistema de devolución rápida es que la campaña de renta empiece en su momento y no se retrase, porque entonces estaremos adelantando las devoluciones del IRPF y eso mejora la liquidez de los contribuyentes. Ese ha sido un argumento que se ha barajado, pero no se ha explorado la vía de las devoluciones rápidas. Donde sí se ha operado ha sido en el otro lado. Si no vamos a conseguir devolver antes a los contribuyentes, sí vamos a intentar que los contribuyentes puedan pagar con retraso, puedan pagar con demora, puedan pagar con diferimiento. ¿Qué se ha hecho en este punto? Primero, lo que no se ha hecho. No ha habido una moratoria general del pago de tributos. Otros países también optaron por esta vía. Muchísimos países. Lo que hicieron fue agarrar y decir, pues este plazo terminaba, por ejemplo, el 20 de abril, pues se pasa al 20 de julio, para todo el mundo, para todos los contribuyentes. Incluso Estados Unidos, donde el plazo para la declaración del impuesto sobre la renta termina siempre, es casi, es algo histórico, termina el 15 de abril, se ha pasado este año al 15 de julio. Es decir, para todo el mundo, una demora en el pago de los tributos.
Eso tendría un efecto letal en la tesorería pública y en los ingresos públicos, eso es cierto. Y además, el argumento de la agencia tributaria es que en este país tenemos una administración tributaria con muchos medios y que, por tanto, en vez de un sistema de diferimiento generalizado para todos, que hay medios para un sistema de concesión individualizada de aplazamientos, que es finalmente por lo que se optó. Ojo, es por lo que finalmente se optó, pero también se previó en el decreto ley 14/2020 de 14 de abril retrasar los pagos que vencían el 20 de abril hasta el 20 de mayo. No para todos los contribuyentes, solo para los que vamos a señalar a continuación. Pero eso también es una medida de diferimiento generalizado. Es decir, de diferimiento generalizado quiere decir que la ley, en este caso un decreto ley, retrasa para todos la fecha tope del pago de impuestos. De diferimiento individualizado es que yo pido el aplazamiento y me lo conceden a mí y me dan un plazo singular para mí. Esa es la vía prevalente, la que se quiso hacer prevalente, la de aplazamientos, pero a solicitud del particular y de forma no generalizada. ¿Qué medidas se tomaron en este punto? Bueno, pues un sistema especial de aplazamiento. Digo especial porque coexiste con el general. Sabéis que está regulado la posibilidad de pedir aplazamientos. Está en el artículo 65 de la Ley General Tributaria. Hay determinadas deudas que no son aplazables, sobre todo las retenciones. Una empresa no puede pedir el aplazamiento de las retenciones porque la norma presume que nunca va a haber problemas de liquidez con una retención que la empresa ya practicó en la nómina de los trabajadores. Es decir, una empresa nunca podría alegar que no tiene liquidez para pagar unas retenciones o para ingresarlas en el Tesoro Público porque previamente esa retención ya la practicó en la nómina del trabajador. Y esa es la filosofía que lleva o que ha llevado tradicionalmente a decir que las deudas de las empresas por retenciones de los trabajadores no son aplazables. Pero hay un sistema general de aplazamiento. Pues bien, el Decreto Ley 7/2020 creó un sistema especial de aplazamientos que ya se conoce como el aplazamiento del COVID-19. ¿En qué consiste este sistema especial? Primero, no es para todos los deudores ni es para todas las deudas. No es para todos los deudores porque solo pueden acogerse a este aplazamiento empresarios con un volumen de operaciones que no supere los 6 millones de euros. Se puede pensar, bueno, un volumen de operaciones de 6 millones de euros es un volumen importante, es verdad, pero también es verdad que las empresas de reducida dimensión, las pymes a efectos del impuesto de sociedades, lo que podríamos llamar el concepto fiscal de pyme, abarca a las empresas que facturan hasta 10 millones de euros anuales. Con lo cual, digamos que no se cogió, no se tomó el concepto general de pequeña empresa o de empresa de reducida dimensión en el impuesto de sociedades, sino que se restringió un poco. Por lo tanto, pero bueno, en algún límite había que poner y se optó por los 6 millones de euros. En segundo lugar, se refiere solo a deudas de vencimiento entre el 13 de marzo, es decir, un día antes de la declaración del estado de alarma, y el 30 de mayo. Inicialmente iba a ser el 30 de abril, ahora, por lo que voy a decir después, se prolonga hasta el 30 de mayo. Todo aquel contribuyente que no facture más de 6 millones, no tenga un volumen de operaciones superior a los 6 millones de euros y tenga una deuda de vencimiento entre el 13 de marzo y el 30 de mayo, puede pedir el aplazamiento que estamos llamando del COVID-19. ¿Qué tiene de ventaja este aplazamiento? Primero, tiene la ventaja de que se pueden aplazar deudas que no son aplazables por el régimen general. Por ejemplo, las retenciones. Una empresa puede pedir el aplazamiento del ingreso de las retenciones. ¿De acuerdo? Aunque ya las hubiera recaudado, ya las hubiera detraído de la nómina de los trabajadores, lo cual es bastante criticable, por otro lado. Pero bueno, es una medida también para mejorar la liquidez. Usted ha hecho esa retención, tiene ese dinero, no lo tiene que ingresar y puede pedirme un aplazamiento para el ingreso. ¿De acuerdo? En la parte negativa, digámoslo así, es que está limitada a deudas que no requieren garantía, que son deudas de importe inferior a 30.000 euros. Por tanto, si la deuda es superior a 30.000 euros,
no es posible acogerse a este aplazamiento especial del Decreto Ley 7/2020. Se ha planteado, si una empresa tiene una deuda por 40.000, si puede pagar 10.000 y pedir el aplazamiento especial por los 30 restantes. En principio, la agencia tributaria lo admite. Si usted tiene una deuda por 40.000, paga 10.000, y los 30.000 restantes pide el aplazamiento por este régimen especial. No hay problema. Y lo que sí hay es un plazo máximo de 6 meses. Es decir, el aplazamiento es por 6 meses. Pero los 3 primeros meses no se pagan intereses. De manera que, además, así lo dice la agencia tributaria en las preguntas frecuentes de su web y así lo viene manifestando en todas las comparecencias que hacen los responsables de la agencia, a mí me van a conceder un aplazamiento por 6 meses, pero si yo pido carta de pago antes de 3, no voy a pagar intereses. Dice la agencia, esto es igual que una moratoria. Esto es igual que una moratoria, porque si yo voy a pagar con una demora de 3 meses, previa concesión y reconocimiento de esa posibilidad por parte de la agencia tributaria, es decir, lo tengo que pedir y me lo tienen que reconocer, pues yo voy a tener el mismo efecto que una moratoria porque voy a pagar sin intereses. Es igual que una moratoria, pero en vez de una moratoria para todos, una moratoria que hay que pedir singularmente. Es verdad que el efecto es el mismo, pero hay que solicitarlo y eso genera pues, un problema, puede generar un problema para ciertos contribuyentes, en cuanto a costes burocráticos, a tener que hacer, no todos los contribuyentes tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la administración tributaria, etcétera, etcétera. En segundo lugar, se adoptó, y esto fue una medida adoptada en el Decreto Ley 15/2020, una medida excepcional para prorrogar. Bueno, esa es otra medida. Vamos con la segunda gran cuestión que se adoptó. El Real Decreto 14/2020 prevé una segunda medida importante, que es un diferimiento para todos, como decíamos antes, del pago de ciertos tributos. ¿Para quiénes? Para todos quiere decir que no hay que pedirlo, pero no para todos. ¿Para quiénes? Para aquellas empresas con un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros. Para esas empresas, las deudas tributarias, los pagos que venzan el 20 de abril pasan a tener vencimiento el 20 de mayo. ¿En qué se está pensando? ¿Qué es lo que vence el 20 de abril? Pues el 20 de abril vence fundamentalmente el primer trimestre del IVA, vencen las retenciones y vencen los pagos fraccionados. Es más, no solo es que venzan el 20 de abril, es que para domiciliar había hasta el 15 de abril. Pues bien, un día antes, esto se ha criticado por ser demasiado precipitado, porque había mucha gente que ya pagó antes. Bueno, también se dice, el que pagó antes es que no tenía problemas. Bien. Y también se dice por la agencia tributaria, es que estadísticamente la inmensa mayoría de los contribuyentes pagan en la última semana. Pero bueno, en cualquier caso, un día antes del vencimiento de la fecha tope para domiciliar, se acordó, mediante el Real Decreto 14/2020 de 14 de abril, se acordó el diferimiento del plazo de vencimiento del 20 de abril al 20 de mayo. Repito, sin necesidad de solicitarlo, el contribuyente no tiene que hacer nada, pero eso sí, solo para contribuyentes con un volumen de operaciones que no supere los 600.000 euros. Esto parece una moratoria, en realidad lo es. Pero es una moratoria que no es para todos, pero es una moratoria que responde a una decisión tomada pues, a última hora, que se puede justificar por la premura, pero bueno, que fue muy criticada en su momento porque pues, solo una semana antes de que terminara el plazo para pagar, por ejemplo, el trimestre del IVA o para ingresar las retenciones, se acordó la posibilidad de retrasar hasta el 20 de mayo ese pago, cuando algunos contribuyentes o muchos contribuyentes ya habían hecho frente a ese pago. Por último, hay otra medida que, si bien no es de diferimiento del pago, sí es una medida que opera sobre los plazos. En realidad es una medida que lo que pretende es una cosa muy clara. Se pretende que un contribuyente no se vea afectado en sus derechos y garantías por la parálisis de la actividad administrativa derivada del estado de alarma. Si a mí me inician una comprobación limitada antes de la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, por ejemplo, el día 12 de marzo, y se está desarrollando esa comprobación cuando se declara el estado de alarma, pues no es lógico que el contador del plazo máximo de caducidad del procedimiento, que es de 6 meses, siga corriendo durante el plazo de alarma, donde el contribuyente no puede realizar
actuaciones ni cumplir requerimientos y la Administración tampoco en principio puede realizar actuaciones, salvo que se desarrollen por vía electrónica. Entonces, la regla general es, por un lado, parar el botón del plazo o de los plazos de prescripción y caducidad. El contador de los plazos de prescripción y caducidad queda detenido inicialmente, decía el decreto 8/2020, en este artículo 33, queda detenido hasta el 30 de abril, de manera que se reiniciarían los plazos el 1 de mayo, 2 de mayo, porque el 1 de mayo es inhábil. El decreto ley 15/2020, en su adicional, traslada el plazo al 30 de mayo. Por tanto, ahora es el 30 de mayo el momento en que cesa esta parálisis del contador de los plazos de caducidad y prescripción y los plazos vuelven a contar el 1 de junio. Lo mismo para cualquier procedimiento que se hubiera iniciado con posterioridad. Se decía inicialmente al 18 de marzo, que fue cuando se entró en vigor este decreto ley, pero al final se reconoció la fecha que debía ser el 14 de marzo, es decir, el inicio de la vigencia del estado de alarma. Cualquier procedimiento iniciado a partir del 14 de marzo, recuérdese que la Administración puede seguir enviando notificaciones y, por tanto, puede haber un inicio de un procedimiento. El plazo de conclusión del mismo se trasladaba inicialmente y también de notificaciones recibidas en ese periodo, el plazo se trasladaba inicialmente a la fecha del 1-2 de mayo y ahora se ha trasladado desde el decreto ley de la semana pasada al 30. Me explico, si yo recibí una notificación el día 16 de marzo, y tengo un mes para recurrirla, no corre el plazo del mes dentro de ese periodo de marzo, sino que el plazo empieza a correr inicialmente el 2 de mayo, por tanto sería del 2 de mayo al 2 de junio, pero ahora se ha trasladado al 1 de junio. El plazo empieza a correr el 1 de junio y será del 1 de junio al 1 de julio. La única duda estaba en qué pasaba con las notificaciones que se habían hecho antes de la entrada en vigor del estado de alarma. Si yo había recibido una notificación, el estado de alarma entra en vigor el 14 de marzo, yo recibí una notificación el día 12 de marzo y yo tengo para una notificación, por ejemplo, de una liquidación tributaria, yo tengo un mes para recurrirla. ¿Cómo se contaba ese mes? Porque el decreto ley 8/2020 hablaba de procedimientos iniciados desde el 18 de marzo, después desde el 14 de marzo, pero no los iniciados antes. ¿Cómo se contaba ese mes? Bueno, ese era un supuesto que se había olvidado el legislador. Al final se aclaró. También se cuenta el plazo, o sea, el mes no cuenta desde el 12 de marzo, de 12 de marzo a 12 de abril, sino que también en este caso se contaba inicialmente a partir del 2 de mayo y después a partir del 1 de junio. Es decir, una vía generalizada de paralización de los plazos que parece bastante razonable. La Xunta de Galicia, a nivel de la comunidad autónoma, de los tributos que gestiona la Xunta de Galicia, también previó una medida de diferimiento en el cómputo de los plazos, equivalente a una moratoria. Lo que se dice es que cualquier plazo finalizado entre el 14 de marzo, aquí ya se habla del 14, que es el día en que entró en vigor el estado de alarma, y la fecha en que se levante el estado de alarma, ese plazo se prolonga hasta el 30 de junio. Y si el estado de alarma durase más allá del 30 de junio, lo que se prevé es que el plazo se prolongue hasta un mes después de la finalización del estado de alarma. Para todos los tributos gestionados por la comunidad autónoma. Es una medida más generosa que la norma estatal. También es verdad que los tributos que gestiona la comunidad autónoma son tributos de ingreso mucho más episódico, mucho más ocasional. Los tributos importantes que gestiona la comunidad autónoma son tributos cedidos por el Estado, son básicamente transmisiones, sucesiones y donaciones. Y gravan pues la compra de un piso, gravan una herencia o gravan recibir una donación. Y eso no ocurre todos los días. Los contribuyentes no están comprando un piso todos los días ni están recibiendo una herencia todos los días. Por tanto, son hechos imponibles que se producen de una manera más ocasional y que tienen muchísimos menos contribuyentes. Por eso quizás hay más margen para adoptar una medida más generosa. Pero la verdad es que es una medida más amplia que la que se contempla en la normativa del Estado. Bien. Eso en cuanto a retrasos, dilaciones en los plazos de ingreso, moratorias, etc. Dos cositas y ya termino. ¿Qué es lo que no se hizo? Dijimos que íbamos a contar lo que se hizo, pero también hay cosas que no se hicieron. Hombre, se podían haber hecho muchas cosas. Yo voy a contar simplemente 3 cosas que se ha propuesto que se podían hacer, se ha sugerido que se podían hacer,
que quizás se podían incorporar a la normativa fiscal y que todavía no se ha hecho. Primero, un mejor tratamiento de las pérdidas. Las empresas van a tener pérdidas, los autónomos van a tener pérdidas. Las pequeñas empresas van a tener pérdidas y muchas pequeñas empresas van a tener que cesar en su actividad. Eso es obvio y lo sabemos todos. En nuestro sistema tributario, las pérdidas, lo que se llama las bases imponibles negativas, se pueden compensar hacia el futuro sin límite. Claro, para eso es necesario que en el futuro haya rendimientos positivos, beneficios para poder compensar las pérdidas. El panorama actual no es muy favorable a imaginar que en los próximos años vaya a haber beneficios en cuantía suficiente para compensar las pérdidas. Es más, las empresas que cesen en la actividad pues van a tener unas pérdidas que no van a poder compensar en beneficios futuros, en ejercicios futuros, porque no van a tener beneficios futuros, porque no van a tener actividad en el futuro. También es verdad que las pequeñas empresas, las entidades de reducida dimensión, tienen en nuestro ordenamiento una interesante figura que es la llamada reserva de nivelación. La reserva de nivelación, que es una posibilidad solo para empresas que facturen menos de 10 millones de euros, consiste en que se puede meter en una reserva indisponible una cantidad anualmente, siempre y cuando no supere el 10% de la base imponible del impuesto de sociedades, y con eso hacer una especie de peto, de hucha, con la cual compensar pérdidas en los 5 años siguientes. De manera que, lo que ha dicho la agencia tributaria, las pequeñas empresas y medianas empresas ya tienen esa posibilidad, las que fueron previsoras y tuvieron beneficios, que hubieran creado o dotado la reserva de nivelación y pueden las pérdidas que vayan a tener ahora, pues compensarlas con la reserva de nivelación. Bueno, las que lo hicieron, las que no lo hicieron y tienen pérdidas, las que tienen pérdidas y cesan en la actividad, por tanto no van a tener actividad en el futuro con cargo a la cual compensar esas pérdidas. Por eso se ha propuesto introducir, aunque fuera temporalmente, una medida de compensación de las pérdidas hacia atrás, que existe en otros países, lo que se llama un carryback. Compensación hacia atrás, que supone que si yo he tenido beneficios en los últimos años, puedo compensar las pérdidas actuales con beneficios pasados. Lógicamente, pidiendo la devolución de lo que he pagado de más. Eso se podría temporalmente prever, lo han propuesto bastantes entidades en sus propuestas de reforma fiscal dirigidas al Ministerio de Hacienda. Una segunda cuestión que hay que contemplar, porque lo ha dicho la OCDE en un informe presentado el pasado 10 de abril, es aclarar qué ocurre con los días de confinamiento en relación con el cómputo de la residencia, de la adquisición o la pérdida de la residencia. Para tener la residencia hay que estar 183 días. ¿Qué ocurre con los días de confinamiento? La OCDE lo tiene muy claro. Los días de confinamiento no deben computar ni para adquirir la residencia de un país ni para perder la residencia de un país, porque son días en los cuales la movilidad de las personas físicas se ha limitado por ley. Por lo tanto, no es posible computar eso como criterio para determinar el transcurso mínimo del tiempo que se necesita para que una persona sea residente en un país o deje de serlo porque ha adquirido la residencia en otro país. Pensemos que un trabajador español desplazado en el extranjero que le pilla el confinamiento y que cumple el número mínimo de días en ese país para ser considerado residente en ese país. ¿Podría el país de destino considerarlo residente cuando ha estado confinado contra su voluntad? La OCDE dice que no, pero sería lógico que se recogiera en la ley. Es una recomendación muy razonable, por otro lado. Y en tercer lugar, se habla también de recoger en sede de sanciones, incluso de recargos, una especie de estado de necesidad que determine que no se puede imponer sanciones porque no existiría antijuridicidad de la conducta infractora en casos en que no se paguen los tributos por imposibilidad material de hacerlo y que se contemple una especie de estado de necesidad que existe en el derecho penal también aquí. Son 3 medidas, hay algunas más, pero con estas creo que es más que suficiente. Y por último, en 2 minutos, simplemente referirme, esto sería la fiscalidad de emergencia, lo que se ha hecho ahora, lo que se podría hacer. ¿Y qué va a ocurrir en los próximos años? Es evidente, decía antes, que el diseño del sistema fiscal va a tener que cambiar, va a haber que cambiar el tax mix, lo que llaman los anglosajones el tax mix, es decir, el conjunto de impuestos del sistema. El incremento de presión fiscal que parece inevitable va a tener que venir por los impuestos que realmente tienen potencia recaudatoria. Se habla de la imposición sobre la riqueza, de reforzar el impuesto del patrimonio. Puede ser una posibilidad, pero no olvidemos que su potencialidad para conseguir ingresos es limitada.
Puede estar bien, pero repito que es necesario en este punto un incremento en los impuestos que realmente suponen ingresos para el Tesoro Público, que son básicamente renta, sociedades e IVA. Parece que la opción más razonable va a ser un incremento de renta en los tramos altos, parece lo lógico. Sociedades se puede incrementar o se puede continuar con la agenda que estaba prevista de poda de beneficios fiscales, es decir, incrementar la presión fiscal de las empresas quitando una parte de los beneficios fiscales o estableciendo un tipo mínimo sobre beneficios contables para evitar que el tipo efectivo que pagan las empresas sea muy inferior al tipo nominal. Y en IVA es cierto que tenemos un tipo general de IVA por debajo de la media europea, donde está el tipo general en un 23 o en un 25%. Pero obviamente parece que un incremento del IVA no parece en este contexto social y económico, con lo que tendría de penalización del consumo la opción más razonable. Y ahí está también el debate sobre la reformulación del sistema fiscal con nuevos impuestos. ¿Qué papel va a tener la fiscalidad ambiental en este nuevo contexto? ¿Vamos a seguir profundizando en la fiscalidad de las empresas digitales que parecen ser que van a ser las auténticas ganadoras en un juego de winner and loss, de ganadores y perdedores? Parece ser que son las auténticas ganadoras en esta situación en que nos encontramos actualmente. Se va definitivamente a llegar a un consenso internacional. Tenía que llegarse en este año, pero esto va a acelerar el consenso internacional para gravar a los gigantes del sector digital. Se va a profundizar en el debate sobre si es necesario un impuesto que grave a los robots o que recaiga sobre la automatización de los equipos de producción, en la medida en que la actual crisis y la crisis post-COVID-19 va a generar una mayor destrucción de empleo que puede verse incrementada o al menos no minimizada por los procesos de automatización, de robotización que necesariamente prescinden de mano de obra. Hay que penalizar los robots que prescinden de empleo mediante un impuesto a los robots, como se ha propuesto desde diversos sectores. Va a haber impuestos especiales sobre el sector financiero. ¿Va a ser un modelo tasa Tobin sobre transacciones financieras o va a ser un modelo tipo Financial Activity Tax, FAT, como se ha hecho ya en Francia o como se ha hecho ya en Italia sobre los beneficios brutos y los salarios pagados a los directivos por los bancos, teniendo en cuenta además que la actividad financiera está exenta de IVA y el sector financiero está al margen del IVA, con lo cual eso se podría compensar con un gravamen sobre el valor añadido en forma de ingresos brutos de los bancos, como repito, ya se ha propuesto en Francia o en Italia. Son debates sobre cómo va a quedar la fiscalidad en los próximos años, son debates interesantes, enormemente apasionantes y que sin duda alguna pues va a abrir una posibilidad de que repensemos la fiscalidad de la mejor manera posible en los años que tenemos por delante. Las condiciones realmente no son las mejores porque va a ser un escenario desde el punto de vista económico y social poco halagüeño, pero también va a ser para los que nos dedicamos a esto un desafío y una oportunidad para volver a pensar el tema de cómo deben estructurarse en estos próximos años los sistemas fiscales para hacer frente a esta situación que tenemos aquí delante y que nos espera. Nada más, me he pasado un poquito más de tiempo, bastante más de tiempo, pero creo que todo lo que tenía pensado señalar pues ha quedado un poco más o menos expuesto. Y si hay preguntas, pues allá vamos. Yo aquí tengo una pregunta por las que me salen aquí por el... Vamos a ver. Una pregunta que dice lo siguiente, la hace Julia y dice lo siguiente: ¿cree que las políticas de subida de impuestos para así poder ofrecer una renta mínima a colectivos en riesgo de exclusión, si esta medida se implementa más allá de la temporalidad de este momento, creará una España subsidiaria? Yo creo que quiere decir subsidiada. ¿Sería el premiar no hacer nada con intereses más bien políticos que sociales? Gracias por su charla. Si esto es uno de los argumentos... claro, hay varias fórmulas de renta mínima. Muchas veces se habla de la renta mínima sin diferenciar tipos de renta mínima. Hay que decir que hay pensadores, incluso liberales, que han defendido la renta de subsistencia, la renta subsidiaria de subsistencia. Es decir, que no es una propuesta necesariamente socialdemócrata o de izquierdas, para entendernos.
Y sobre todo hay que hablar de distintos tipos de renta mínima. Primero, renta mínima, ya tenemos un subrogado de renta mínima en las comunidades autónomas. Existen figuras que se aproximan a la renta mínima, aunque no tengan las características de la renta mínima que se propone. Segundo lugar, no toda renta mínima es necesariamente universal. Se habla de renta mínima muchas veces como sinónimo de renta universal, pero la renta universal es la que la cobra cualquiera, independientemente de su nivel de renta, lo cual no parece lo más adecuado. No tiene ningún sentido que Amancio Ortega o Patricia Botín, si se me permite el ejemplo, cobren una renta mínima, si es una renta mínima formulada en clave de renta universal. Por eso, repito, esa es una fórmula, pero no es la que se está barajando en la actualidad. Y cuando se habla de renta mínima, normalmente, tampoco sabemos la propuesta, pero yo por lo que he leído y por la intuición que tengo, se está hablando de una fórmula limitada a ciertos niveles de renta, que incluso en algunos países funciona bajo la fórmula de renta negativa en el impuesto sobre la renta. En muchos países la renta mínima para aquellos contribuyentes con derecho a la renta mínima que hacen la declaración del impuesto a la renta es una deducción en la cuota del impuesto. Y para aquellos que no tienen la obligación de hacer la declaración o que no tienen cuota suficiente, se convierte en una cantidad que el Estado paga a los contribuyentes. Y, por tanto, ese modelo, antes he dicho que lo fundamental en la renta mínima, es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo que el Estado debe subvenir a determinadas situaciones de riesgo de exclusión social y que un instrumento puede ser la renta mínima. El debate son dos cosas. Beneficiarios, criterio para establecer los beneficiarios y fuentes de financiación. En el criterio para establecer los beneficiarios es donde está el debate, donde tenemos que establecer el umbral. Y ahí cabe muchísimas opiniones y, de hecho, hay muchísimas opiniones. Y en cuanto a la financiación, pues también, pero es evidente que la financiación tiene que ser con los impuestos que realmente dan recaudación. Una cosa es decir que la renta mínima se financie con un impuesto a las grandes fortunas, que puede ser una alternativa o con un incremento del impuesto al patrimonio en los tramos más altos, pero realmente lo que realmente da recaudación es el impuesto sobre la renta, porque necesariamente las tarifas del impuesto sobre la renta van a ser necesariamente, lógicamente, mucho más elevadas que las tarifas de patrimonio, que son necesariamente más limitadas porque patrimonio, aunque grave el patrimonio, se paga con la renta, no se paga con el patrimonio. Es un impuesto que se paga con la renta aunque recaiga sobre el patrimonio. Por eso digo que independientemente de la opinión política que se tenga sobre la renta mínima, yo creo que la opinión hay que darla sobre la base de la propuesta que en su momento se nos haga o que se haga por parte del ministerio que está trabajando en este tema y que en este punto habrá que ver pues cómo son las características de esta medida. No sé si hay alguna más. Vamos a ver. Vamos a ver, tengo aquí alguna más. A ver. No sé si hay alguna más, no sé si puedo verlas por aquí. A ver, a ver. Publicadas, a ver, sí. Aquí están publicadas, sí, en la sección de publicados. Y la sección de publicados la tenemos aquí, ¿no? A ver. ¿Dónde está la sección de publicados? Mostrar preguntas y respuestas. Aquí, ¿no? Ah, ya está, perfecto. Muy bien. Vamos a ver, aquí hay tres más. Vamos a ver. Ahí va. En ausencia de una nueva previsión normativa, entiendo, la condonación graciosa por el arrendador es una pregunta sobre la condonación de la renta en los alquileres de locales de negocios, me da la sensación. En ausencia de nueva previsión normativa, entiendo, 1. La condonación graciosa por el arrendador de la renta sujeta a IVA, arrendamiento de locales de negocios, no va a evitar que el arrendador deba ingresar el mismo a la agencia tributaria, de manera que la condonación no tiene carácter de recuperable. Solo lo es con carácter general cuando se requiere judicial o notarialmente, es decir, cuando no se condona. Y entiendo además que lo que resulta adicionalmente gravoso, ni la condonación de renta ni la condonación
que lo que resulta adicionalmente gravoso, ni la condonación de la renta, del arrendamiento de negocios, ni la relativa al alquiler de personas físicas, estudiantes o residentes habituales evitan que deba ser objeto de integración en la base imponible del IRPF del ejercicio. Como digo, en ausencia de previsión. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos un decreto ley que ha contemplado el tema de los locales de negocios, diferenciando entre grandes tenedores de locales de inmuebles y sujetos que no son grandes tenedores de inmuebles. En el caso de sujetos que no son tenedores de inmuebles o grandes tenedores de inmuebles, tenemos que lo que se hace es diferir todo al acuerdo entre arrendador y arrendatario. Por lo tanto, prevalecerá lo que se acuerde, con una posibilidad que es la posibilidad de imputar el pago de la renta a la fianza que se hubiera establecido y que, como sabes, tiene que estar depositada en el Instituto Galego de Viviendo Solo. Es obligatorio el depósito de la fianza. Por cierto, que aunque el decreto ley dice que se podrá disponer de la fianza, y esto es así porque lo he comprobado, en principio el Instituto Galego no devuelve la fianza salvo que se cancele el contrato, porque la única causa de devolución de la fianza es la cancelación del contrato. Por tanto, digamos que yo puedo acordar, arrendatario de un local de negocio, puedo acordar con el propietario del local que no voy a pagar la renta de este mes de abril e imputar el pago de esa renta a la fianza que está constituida y depositada en el Instituto Galego de Viviendo Solo. Pero seguramente no me van a devolver la fianza, salvo que haya una expresa previsión normativa, porque no está regulado en ningún lado que se tenga que devolver la fianza, salvo el supuesto de cancelación del contrato, con lo cual seguramente me la devolverán cuando se cancele el contrato y me la quedaré. Pero no voy a disponer ahora mismo de ese dinero que me correspondería como propietario del local. Eso por un lado. Por otro lado, lo que está claro es que siempre, como se da prevalencia en el caso de que el local de negocio no sea de grandes tenedores, de sujetos que son propietarios de al menos 10 inmuebles, se da prevalencia al acuerdo entre las partes. Las partes pueden acordar que se suspenda el contrato o pueden acordar en un anexo al contrato que se reduzca la renta o que se condone parcialmente la renta de un mes, de 2 meses o del resto del año 2020. Eso es perfectamente posible. Evidentemente, si el contrato contempla esta posibilidad, eso significará que la retención, si hay condonación de la renta, el arrendatario, cuando paga la renta, no tendrá que practicar la retención en el IRPF porque no habrá habido renta. Obviamente, si no hay pago de la renta, no habrá obligación de retener. Y si se modifica la renta, la retención se practicará sobre la renta modificada y rebajada. Y para el propio propietario del local no habrá obligación de ingresar el IVA, porque no habrá devengo del IVA. Si el contrato está suspendido, el devengo del IVA también se suspende. Por tanto, si yo tengo el pago de la renta suspendida, no se me puede exigir el ingreso de un IVA que no he devengado. Pero es importante que exista la previsión en el contrato. El no tener la previsión en el contrato y en llegar a un acuerdo de buena voluntad simplemente verbal conlleva un riesgo de que la agencia tributaria, que todos sabemos cómo se las gasta, pueda interpretar que se aplica el IVA por devengo y que, por tanto, vigente el contrato y vigente el deber de pagar la renta por la cuantía que sea, el IVA se ha devengado por el 21% del IVA que se ha devengado sobre ese importe y hay obligación de ingresarlo por parte del dueño del local. Por tanto, eso es un tema que habría que tener cuidado. Eso me refería. Vamos a ver, tenemos aquí otra. ¿Se prevé una bajada de salario de los funcionarios como ya ocurrió en la crisis anterior para hacer frente a los gastos extraordinarios por la pandemia? Pues yo no lo sé. Yo, en mi condición de funcionario, te puedo garantizar que nada me gustaría más que saberlo, pero la verdad es que no puedo responder a esa pregunta. Yo me temo que sí, pero lamentablemente, ¿qué más quisiera yo que saberlo y que poder responder a la pregunta? Tenemos otra más. Vamos a ver. Sí. ¿Ve usted a España como un país más vulnerable frente a esta crisis por la fragilidad de nuestros principales sectores económicos, turismo y construcción? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En la dependencia del turismo, el turismo supone un 17-18% del PIB en España. La pérdida de la temporada turística, que es algo muy real y muy serio,
Porque, claro, la temporada turística no depende de que en el mes de junio o julio puedan abrir los restaurantes con mamparas o puedan abrir con medidas de distanciamiento social. Depende de que vengan turistas del exterior. El turismo en las grandes zonas turísticas en España se nutre de turismo extranjero y depende de que vengan. Situación que también depende de la normalización del tráfico aéreo. Yo dudo mucho de que existan condiciones para que se pueda tener una normalidad en la temporada turística, una normalidad más o menos normal, si se me permite la expresión, de la temporada turística. Con lo cual, la pérdida de la temporada turística supone una caída brutal del Producto Interior Bruto en España. Y es evidente que esa dependencia del sector servicios en general, pero del turismo en particular, en situaciones como esta, nos hace especialmente frágiles. No cabe ninguna duda. Llevamos años hablando de iniciar un cambio progresivo del modelo productivo, pero bueno, es lo que hay y, por tanto, eso es un factor más de vulnerabilidad de nuestro sistema económico. La respuesta es que sí, lo veo especialmente vulnerable y sobre todo, el tema de la construcción, el problema va a ser el tirón de la demanda que va a caer, porque, de hecho, la demanda ha caído y el precio de la vivienda también. Y eso es evidente que va de la mano también de la caída general de la actividad económica, pero el turismo es un factor especial de vulnerabilidad de nuestro sistema económico, no me cabe ninguna duda. Aquí parece que hay dos más. Vamos a ver. Una más. Aunque no esté directamente relacionado con lo tratado en la conferencia, ¿cree que puede aprovecharse la situación actual para favorecer el desarrollo de nuevas industrias que supongan una renovación del tejido empresarial español? En teoría sí. Es muy fácil y muy bonito ir de emprendedor y soltar la típica frase de que las crisis son situaciones en las cuales surgen nuevas oportunidades. Y bien, eso queda muy bien. Pero eso en la práctica luego uno se topa con la realidad y la realidad es que las crisis son situaciones dramáticas en lo personal, en lo social y en lo económico. Y es verdad que, como se suele decir, como dice el refrán, a la fuerza ahorcan, muchas veces las crisis llevan a la necesidad de cambiar de modelos productivos o de establecer situaciones de cambio en los modelos productivos. Pero no sé hasta qué punto esta no va a ser una crisis donde en los primeros años vayamos a tener una economía de emergencia, donde lo fundamental sea atender a lo más básico, a las cosas de comer, como se suele decir. Y que los debates estén orientados fundamentalmente a intentar garantizar esa economía mínima de subsistencia, porque ya todos los economistas dicen que la caída ha sido así, pero que no va a haber una recuperación en V. Por tanto, que no va a haber una recuperación inmediata. Eso es evidente que va a suceder así. Y es evidente que no vamos a estar en un típico caso de recuperación tipo V. Por tanto, efectivamente, no va a haber más remedio que adaptar nuestro sistema productivo a un modelo que se va a acabar imponiendo por pura necesidad. Es verdad que la crisis va a ser un reto para adaptar el sistema productivo a este nuevo modelo, pero yo creo que, en principio, vamos a tener unos años de economía de la subsistencia y de la necesidad, tanto en el terreno de la mejora del tejido productivo como en el terreno del mantenimiento de una base social mínima y de una cohesión social mínima que excluya la exclusión social. Y aquí hay otra. Enhorabuena por su conferencia. Eso lo voy a, como decía un conocidísimo tributarista brasileiro con el que tuve la oportunidad de trabajar, esto no lo leo que es unha loubanza. Nos inquieta saber si se ha modificado la burocracia para la solicitud y concesión de créditos subvencionados como consecuencia del COVID-19. No, la burocracia se ha mantenido y la burocracia no solo eso, sino que es ridícula. Por ejemplo, la acreditación, que ya se ha dicho que se iba a modificar, la acreditación del cese de actividad o de la caída de actividad, a que hace referencia el artículo 4 del Decreto Ley 15/2020, con la solicitud de un certificado de baja en la agencia tributaria. Es decir, acreditar el cese de la actividad dándose de baja en la agencia tributaria, que supone además la baja en la seguridad social, como único medio de prueba. Bueno, esto generaba muchos problemas porque muchos autónomos, al estar de baja, luego ya no podían pedir la prestación especial. Es decir, muchos autónomos se veían en la tesitura de pedir o bien el crédito o bien la negociación de la modificación
de las condiciones del arrendamiento cuando su arrendador era un gran tenedor de inmuebles, o bien pedir la prestación extraordinaria, porque si iban por la primera vía y tenían que pedir a la agencia tributaria el certificado de baja que decía el decreto ley, pues no podían pedir la prestación extraordinaria. Claro, la agencia tributaria lo que te decía es que nosotros emitimos lo que la ley dice, y la ley habla de un certificado de baja en Hacienda. Eso era ridículo, es decir, poner por vía indirecta en la tesitura a los autónomos de tener que optar por una vía o por la otra, cuando yo creo y estoy seguro que la ley no pretendía que fueran incompatibles ambas cosas. No tiene por qué ser incompatible la prestación extraordinaria a favor de un autónomo con la solicitud, por ejemplo, de modificación de las condiciones del contrato de alquiler del local. Bueno, eso se está estudiando y parece ser que se va a evitar o que se va a subsanar. Pero sí, la burocracia sigue siendo la misma y eso no ha cambiado y eso sí, sigue siendo un problema, desde luego. Creo que hay una más. No. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer. Espero por lo menos haber trasladado algunas de mis ideas y de mis dudas también, porque la situación es vivimos en una situación tan meteórica y una sucesión tan precipitada de acontecimientos que muchas veces simplemente con leer las nuevas normas que van saliendo e intentar entenderlas ya hacemos un esfuerzo desmedido y muchas veces más que saber el contenido de las leyes lo que tenemos es muchísimas dudas. Muchísimas gracias a la Universidad de Santiago, gracias a todos vosotros, a Susana, a Begoña y a todos por vuestra atención. No sé si hay algo más que añadir, yo por mi parte nada más. Bueno, pues muchas gracias. Ponemos punto final. Gracias. Moitas gracias ao profesor García Novoa. Como sempre, unha análise moi polo miúdo, moi completa, enormemente clarificadora. Estou segura de que a súa exposición resultou sumamente interesante para todos, nos deixou todo moi claro e creo que pouco máis se pode engadir. Eu atrévome a simplemente a poñer unha suxestión en riba da mesa porque, ainda que é difícil adivinar o que vai pasar ou facer un pouco de pronóstico nunha situación tan complexa como a que estamos a vivir. O profesor García Novoa nos facía uns apuntamentos moi interesantes sobre como vai ser esa fiscalidade post-COVID-19 e realmente pois, é un ámbito no que a reflexión é moi importante abordar novas solucións, esa fiscalidade pensando nas persoas e non deixar a ninguén atrás, como se soe decir. Pois é unha reflexión que temos que abordar e eu invito a pensar nunha próxima sesión, senón inmediatamente, moi pronto un novo seminario onde poidamos abordar todos estos temas e ver como esta nova administración electrónica pode axudar a diminuir a burocracia, onde unha nova imposición pode conseguir que todos os cidadáns conten cunha protección social axeitada e como a nova fiscalidade atenda a esas preocupacións que tiñamos sobre medio ambiente, sobre a nova digitalización, etc., pero que tamén que aborde un novo contexto de globalización condicionado con este tipo de pandemias. Creo que son moitos os temas que poderíamos incluir, que poderíamos tratar nun seminario deste tipo e simplemente deixo aí a idea porque pouco se pode engadir ao que escoitamos ata agora. Por suposto, agradecer a todos e a todas seguir este seminario pola súa participación activa, desde logo esperamos poder contar con todos vostedes nos seguintes eventos do COVID-19 Campos da Cidadanía. Lembrovos que o próximo xoves 30 de abril Cristina Manzano continuará este ciclo de webinars con un análise cunha sesión sobre a Unión Europea debuxa o seu futuro pospandemia, sumamente interesante tamén. Creo que o papel da Unión Europea vai a ser fundamental no desenvolvemento das políticas económicas, fiscais e sociais. Sumamente interesante a cita con Cristina Manzano, analista política e xornalista. E, finalmente, non quixera rematar sen agradecer os esforzos do Campus da Cidadanía, do Vicerreitorado de Investigación e Innovación,
por facer posible todo este ciclo COVID-19 Campos da Cidadanía. Sen máis, moi boa tarde a todos, moitas grazas.